Os voy a contar un ciclo y cuando lo entendáis vais a ver el mundo de otra forma. Arabia Saudí está construyendo una de las mayores concentraciones de inteligencia artificial del planeta. Miles y miles de servidores procesando datos sin parar y esos servidores, al funcionar, se calientan tanto que hay que enfriarlos constantemente. ¿Con qué? Con agua. Muchísima agua. Pero Arabia Saudí es un desierto, no tiene agua dulce, así que la fabrica, sacándola del mar y quitándole la sal en unas plantas gigantescas. Y para quitarle la sal al agua del mar hace falta una cantidad brutal de energía. ¿De dónde sale la energía? De quemar petróleo. ¿Y qué hace quemar petróleo? Calentar el planeta. ¿Y qué provoca un planeta más caliente? Que haya todavía menos agua. Procesad el círculo completo. El petróleo genera la electricidad. La electricidad seca el agua del mar. El agua enfría los ordenadores. Y el calor de todo el proceso reseca aún más un país que ya se moría de sed. Una serpiente que se muerde la cola. Y aquí os tiro la pregunta. ¿Y si el recurso que de verdad va a decidir el siglo XXI no es el petróleo, ni los microchips, ni el litio, sino algo que tú crees gratis e infinito y que sale de tu grifo cada mañana? Porque el agua es la materia prima invisible del siglo, lo que mueve el mundo de verdad, aunque no aparezca en ningún balance ni en ningún tratado. Y lo más inquietante es que los que consumen el agua casi nunca son los que pagan. Hoy vais a descubrir el cable invisible que conecta vuestro grifo con un acuífero seco a 10.000 kilómetros y cómo el agua se va a convertir en un recurso cada vez más deseado, ya que se agota. No se agota como tal, lo matizaré al final del vídeo. Para simplificar, vamos a decir agota. Pero esto lo veremos en unos minutos, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Empecemos por un concepto que lo cambia todo. Lo formuló un geógrafo británico llamado Tony Allen en los años 90 y le valió uno de los premios más prestigiosos del mundo del agua. Lo llamó el agua virtual. La idea es súper simple. Cada cosa que fabricamos lleva escondido dentro una cantidad de agua que se usó para producirla. No el agua que ves, el agua que no ves. La que hizo falta para que ese producto exista. Y las cifras, cuando las oís por primera vez, no os las vais a creer. Un solo kilo de aguacates esconde unos 900 litros de agua. Una camiseta de algodón, miles de litros. Y agarraros a esta. Un kilo de carne de res puede esconder hasta 15.000 litros porque hay que contar todo el agua que se bebió la vaca durante su vida y toda la que se usó para regar lo que comió. Pensad en esto los argentinos cada vez que os hagáis un asado. Cuando os coméis un filete, os estáis viviendo de forma invisible una piscina entera de agua que se gastó en algún campo lejano. Pero volvamos al tema. Y ahora viene lo importante, lo que convierte esto de una curiosidad a un problema geopolítico. Y conviene entenderlo bien porque es la idea que sostiene todo este vídeo. Cuando un país vende aguacates, soja o algodón a otro país, en realidad está vendiendo dos cosas. El producto, que se ve, y el agua que se usó para producirlo, que no se ve. Ese agua viaja escondida en el camión y en el barco de un país a otro. Pero atentos, no figura en ninguna factura, no paga ningún arancel, no la registra en ningún tratado de comercio. Es un trasvase de agua gigantesco entre países completamente invisible. ¿Y por qué iba un país a regalar su agua de esta forma? Porque a los ojos de su economía no la está regalando, la está vendiendo a buen precio, convertida en tomates o en aceite. El problema es que el precio de esos tomates no incluye lo que de verdad cuesta el agua, porque a los agricultores el agua de los acuíferos les sale casi gratis. Es decir, un país puede estar vaciando sus reservas de agua, que tardaron siglos en llenarse, y verlo en sus cuentas como una exportación exitosa que da beneficios. El daño no aparece por ningún lado hasta que el pozo se seca. Y el ejemplo que nos toca de cerca es España. España tiene sequía grave en el sur y el Mediterráneo, en cuencas como la del Segura. Y a la vez es uno de los grandes exportadores de aceite, frutas y hortalizas de Europa. Es decir, España está exportando el agua de sus propios acuíferos sobreexplotados, escondida en cada botella de aceite y cada caja de tomates que manda al norte.
El que se come ese tomate en Berlín no nota que se está bebiendo el agua del Segura, y la factura del tomate tampoco lo dice. Lo mismo con México y sus aguacates, que vacían los acuíferos de Michoacán para la tostada del desayuno europeo. Lo mismo con la India, que exporta arroz al Golfo sacando agua de unos acuíferos que bajan casi medio metro al año. Todo ese agua se mueve en silencio, escondida en las mercancías desde los territorios pobres, que la sufren, hacia los mercados ricos, que la disfrutan sin verla ni pagarla. Y este es solo el primer canal, porque hay un segundo mucho más nuevo que cada uno de vosotros activa varias veces al día sin saberlo. Este bloque os va a tocar de cerca, porque seguramente lo hayáis hecho hoy mismo. Cada vez que le hacéis una pregunta a una inteligencia artificial o a un chat GPT o similar, estáis consumiendo agua. Os explico cómo. Esas inteligencias artificiales no viven en una nube mágica, viven en edificios enormes llenos de ordenadores muy potentes, los centros de datos. Y esos ordenadores, trabajando a toda potencia, generan una calor descomunal. Si no se enfrían, se funden. ¿Y cómo se enfrían muchos de ellos? Evaporando agua. Igual que sudamos nosotros para refrescarnos, solo que ellos sudan millones de litros. No estamos hablando de la refrigeración líquida custom que te montas en tu PC gamer. ¿Y de cuánto consumo podemos estar hablando? Pues mirad el dato de Google. Solo en un año su consumo pasó de 4.300 millones de galones a 8.100 millones. Casi el doble en 3 años. ¿Por qué ese salto? Por la explosión de la inteligencia artificial. Pero aquí viene la parte más sucia, la que casi nadie cuenta. El agua que se evapora en el centro de datos no es todo el agua que se consume, porque ese centro de datos necesita electricidad, muchísima. Y esa electricidad en países como Estados Unidos sale en buena parte de centrales de gas o de carbón. Es decir, centrales que también necesitan enormes cantidades de agua para refrigerarse y funcionar. Resultado, cuando sumas el agua del centro de datos más el agua de la central eléctrica que lo alimenta, el consumo real se multiplica por 2 o por 3 respecto a la cifra que la empresa publica en su informe bonito de sostenibilidad. El coste hídrico real de la inteligencia artificial está en parte escondido en la chimenea de una central de carbón que está a cientos de kilómetros. Es decir, cada respuesta que te da una IA tiene un coste de agua. Una parte la ves, la del edificio de servidores, y una parte más grande está oculta en la central que le da la corriente. Nadie te la cobra, la paga el acuífero del pueblo de al lado. Y la gente ya se está dando cuenta. Solo en 2025 en Estados Unidos se cancelaron al menos 25 proyectos de centros de datos, 4 veces más que el año anterior. ¿Por qué? Comunidades enteras que se niegan a que un gigante tecnológico se instale a su lado y se beba el agua que ellos necesitan para vivir y para regar. Vamos, que la carrera por tener la mejor inteligencia artificial tiene un coste hídrico que no aparece de forma explícita en las facturas, pero que las comunidades locales pagan con su agua. Y claro, aquí está la idea de, pues, pasemos a las energías renovables. Las placas solares y los molinos no necesitan agua para funcionar, ¿no? Pues aquí más de uno se va a sorprender. Aquí viene el giro que rompe el relato fácil. Solemos pensar que la energía limpia, el coche eléctrico, los paneles solares son la solución perfecta sin coste ni daño. Y es verdad que para el clima son muchísimo mejores, pero en términos de agua, la transición verde no elimina el problema, simplemente lo cambia de lugar. Empecemos por el coche eléctrico. Su corazón es la batería, y la batería necesita litio. ¿De dónde sale buena parte del litio del mundo? Del salar de Atacama, el desierto de Chile. Ahí se bombea una salmuera del subsuelo para extraer litio. Es decir, se está sacando el agua del subsuelo de uno de los desiertos más secos del planeta a un ritmo tan brutal que el propio salar se está hundiendo hasta 2 centímetros cada año. Y no es solo el litio, el cobre de los cables de tu coche eléctrico también sale del desierto chileno y consume cientos de litros por tonelada, en una de las regiones con más estrés hídrico del mundo. Y los paneles solares, que parecen tan
limpios necesitan agua muy pura para fabricar sus oleas de silicio. La huella del agua del panel empieza antes de que genere su primer vatio. Pero el caso más revelador es el hidrógeno verde, esa gran promesa energética del futuro. Para fabricarlo hace falta agua, y de la pura. ¿Y dónde se están montando los grandes proyectos? En Marruecos y en Nambia, es decir, en desiertos. Vamos, que van a producir un combustible que necesita agua en sitios donde no hay agua. O sea, ¿cuál es la solución? Sacarla del mar, desalinizándola con todo el gasto energético que eso supone. Y ya que hemos hablado de desalinización, vamos a dedicarle un rato, ya que la desalinización se la vende como la solución mágica a todo. Y a ver, sí, consigo agua dulce, pero ¿qué pasa con la sal? Por cada litro de agua dulce que sacas del mar, generas 1,5 litros o 2 de salmuera, que es una sopa hipersalada que se devuelve al mar. Es decir, no es agua salada normal, puede llegar a ser hasta el doble de salada, y al verterla se va al fondo como una manta que asfixia la vida marina de la costa. Pero es que esto no es el final. El Golfo Pérsico, un mar ya de por sí muy salado y cerrado, concentra las mayores desaladoras del mundo, que lo vuelven todavía más salado, lo que obliga a gastar aún más energía para desalar. Otra serpiente que se muerde la cola. Vamos, que la transición energética es necesaria y buena para el clima y para la sostenibilidad energética de los países, que quede claro, pero no es gratis en agua. Simplemente traslada la sed desde la chimenea del petróleo hacia el salar de litio, la mina de cobre y la costa de la desaladora. Y cuando un recurso tan escaso se vuelve tan disputado por tantos a la vez, pasa lo inevitable. Empieza la pelea, una que ya ha comenzado. Llegamos a la parte más importante, a la guerra propiamente dicha. Porque cuando el agua escasea, quien la controla adquiere un poder enorme sobre quien depende de ella. Y eso ya está pasando de dos formas. La primera es el control de los ríos, y el ejemplo perfecto es el río Mekong, en el sudeste asiático. El Mekong nace en las montañas del Tíbet, en China, y baja atravesando Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, dando de comer a decenas de millones de personas. El problema es que China, que está en la cabecera donde nace el río, ha construido 11 grandes presas. Es decir, China tiene la mano en el grifo del río del que dependen 5 países por debajo de ella. Cuando China retiene agua en sus presas, el caudal del río baja. El gran lago de Camboya se queda sin peces y el delta de Vietnam, que produce la mitad del arroz del país, sufre la entrada del agua salada del mar. Un organismo internacional calculó que las presas chinas son responsables de entre el 30 y el 50% de las anomalías en los caudales de los ríos en los años recientes. Quien controla el agua de arriba manda sobre todos los de abajo. Y la segunda forma de esta guerra es todavía más civilina. Se llama en inglés water grabbing, el acaparamiento de agua. Funciona así: los países muy ricos pero secos, como los del Golfo Pérsico, y las grandes potencias como China, han comprado o arrendado millones de hectáreas de tierras agrícolas en África, el sudeste asiático y Sudamérica. ¿Y por qué compran tierra lejos en lugar de cultivar en casa? No compran la tierra por la tierra, la compran por el agua que viene en ella. Compran el derecho a usar los acuíferos de otro país para cultivar su propia comida y se la llevan a casa. Exportan el agua de los pobres para garantizar la suya. El mecanismo más redondo es el de China en África. China presta dinero a un país africano para construir regadíos. Ese país se endeuda, agota sus propios acuíferos cultivando y exporta esa comida a China para pagar la deuda. Es decir, el país africano se queda sin agua y con la deuda. China se queda con la comida y con el agua invisible que esa comida lleva dentro. Lo mismo pasa en Brasil, donde el capital chino impulsa el cultivo de soja para China, vaciando los acuíferos del Cerrado. Vamos, que la guerra por el agua ya ha empezado, solo que no se libra con tanques, sino con presas, con préstamos y con contratos de compra de tierra. Es silenciosa, invisible y por eso casi nadie la está viendo, pero se está convirtiendo en un arma muy peligrosa. Lo que hace del agua el arma geopolítica más peligrosa de todas es una diferencia clave con el petróleo. Y conviene pararse porque lo explica todo. Pensadlo por un momento, el petróleo tiene un precio mundial que todos conocemos, tiene un mercado, tiene tratados y tiene hasta una organización, la OPEP, que regula cuánto se produce.
Cuando el petróleo escasea, su precio sube de inmediato y el mundo entero se entera. Ese precio funciona como una alarma de incendios. Avisa. El agua no tiene nada de eso. No tiene un precio mundial, no tiene un mercado global, no tiene ningún tratado que registre el agua que viaja escondida en un aguacate o en un microchip. Es decir, el agua es la única materia prima estratégica del planeta que se está agotando sin ninguna alarma que suene. Ahora bien, aquí conviene que paremos un momento porque seguro que alguno está pensando, oye, pero el agua no se gasta, el agua es un ciclo, se evapora, llueve y vuelve. Y tenéis razón. La cantidad total de agua del planeta es prácticamente la misma desde hace millones de años. El agua no desaparece como el petróleo, que lo quemas y se acaba para siempre. El agua siempre vuelve, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que el agua se agota? Pues no del agua a secas, sino de tres cosas muy concretas. Primero, de agua dulce, que es apenas una mínima parte del total, porque el 97% del agua del planeta es salada y casi toda la dulce está congelada o demasiado profunda. Segundo, de agua dulce en el sitio donde la necesitas, porque que llueva en mares no sirve de nada si la sequía está en otro lado. Y tercero, y eso es lo importante, de velocidad. Hay acuíferos bajo tierra que tardaron siglos, a veces milenios, en llenarse gota a gota. Es decir, son una hucha que tardó 1000 años en llenarse. Y nosotros la estamos vaciando en 30 para regar aguacates. El ciclo del agua lo respondrá, sí, pero dentro de 1000 años, y 1000 años para todos nosotros es exactamente lo mismo que para siempre. Así que cuando en este vídeo decimos que el agua se acaba, no es que el planeta se quede sin agua, es que estamos sacando el agua buena, la dulce y la limpia, mucho más rápido de lo que la naturaleza puede devolverla. La estamos gastando a crédito y esa cuenta antes o después hay que pagarla. En este canal os hemos hablado mucho del poder que dan el gas, los microchips, los fosfatos o la energía. Pues bien, el agua es la madre de todas esas dependencias. Está debajo de todas. Sin agua no hay chip, porque se fabrican con agua ultra pura. No hay baterías porque el litio sale de un salar. No hay energía porque hasta la limpia tiene sed. No hay comida. El agua es el recurso que sostiene en silencio a todos los demás. Y es justamente el que casi nadie está mirando. El siglo XX se peleó a cara descubierta por el petróleo que se veía brotar de la tierra. El siglo XXI se peleará por el agua que no se ve. Y la mayor ventaja de quien ya la está acaparando, comprando tierras, levantando presas y exportando el déficit ajeno es precisamente esa, que lo está haciendo a plena luz del día y casi nadie se está dando cuenta. La próxima vez que abráis un grifo, que le preguntéis algo a una IA o mordáis un aguacate, acordaros de una cosa, esa agua era de alguien y puede que ese alguien se está quedando sin ella. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que surgirá una OPEP del agua dulce en el mundo? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.